Jóvenes del quinto año de secundaria del Colegio Altair, buenos días. El día de hoy es martes 19 de octubre del año 2021 y damos inicio a la clase número 33 del curso de biología. Y en esta clase 33 del curso de biología, pues vamos a iniciar un nuevo capítulo en el estudio de los seres vivos. Ese capítulo se denomina el reino de los animales, el reino Animalia. Recordemos un poquito lo que estamos tratando nosotros, ¿no? Estamos estudiando los reinos biológicos. Los reinos biológicos son 6. Primero hemos estudiado el reino de las eubacterias y arqueobacterias. Después estudiamos al reino de los protistas. Después hemos estudiado el reino de los hongos. En la clase de la semana pasada terminamos el estudio del reino de las plantas. Y esta semana vamos a comenzar con el estudio del reino de los animales. ¿Sí? El reino de los animales. Los animales tienen las siguientes características, ¿no? Todos los animales tienen las siguientes características generales. Por ejemplo, los animales tienen células eucariotas, ¿no? Son organismos eucariotas, es decir, sus células van a tener un núcleo, van a tener su material genético está envuelto en una membrana nuclear dentro de la célula. ¿Sí? Los animales también vamos a ver que son multicelulares. No vamos a encontrar nosotros animales que estén constituidos solamente por una célula, sola célula, sino por varias células, por muchas células. ¿Ya? ¿Qué otra característica tienen los animales? Que son seres heterótrofos. Es decir, no pueden fabricar su propio alimento, sino que tienen que servirse de otros seres vivos, ¿no? Tienen que alimentarse de otros seres vivos para obtener su energía. Ahora, la célula de estos animales, la célula solamente tiene una membrana, está protegida por una membrana, más no por una pared, ¿no? Pared, por ejemplo, pared celular tienen las bacterias, pared celular tienen los hongos, ¿verdad? Pero en el caso de los animales vamos a ver que no está protegido por una pared, solamente por una membrana celular. ¿Qué otra característica encontramos? Que todos estos animales, ¿verdad? Excepto los del filum porífera, que son las esponjas marinas, poseen tejidos y órganos diferenciados. Es decir, conjunto, ¿verdad? Un conjunto de órganos que van a cumplir funciones específicas, ¿no? Todos los animales entonces tienen esos tejidos y esos órganos, esa organización de tejidos y organización, ¿cierto?, de estructuras llamadas órganos, ¿no?, que son estructuras diferenciadas entre sí. La mayoría de los animales están dotados de alguna forma de locomoción, es decir, todos los animales de alguna u otra manera pueden desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Muy bien, por ejemplo, ¿no? Algunos animales caminan, otros saltan, otros corren, otros vuelan, otros reptan, otros nadan, etc., ¿no? Casi todos cuentan con un sistema nervioso y muscular bien desarrollado. Un sistema nervioso que les sirve, ¿no? Que les sirve para poder desarrollarse en su medio ambiente, y un sistema muscular que les permite también movilizarse en ese medio ambiente. Muy bien. ¿Qué otras características tienen estos seres vivos, estos animales? Pues que todos los animales se reproducen sexualmente. Todos los animales se reproducen sexualmente, ¿ya? Vamos a ver que algunos animales van a tener un tipo de reproducción, ¿no? Un tipo de reproducción que podría considerarse una reproducción asexual, ¿no? Pero de manera general, eso lo vamos a ver más adelante, de manera general decimos que todos los animales se reproducen sexualmente, es decir, hay un macho y una hembra. Algunos también son hermafroditas, como vamos a ver, ¿no? Es decir, poseen ambos sexos. Bien, algunos animales también forman colonias, les gusta agruparse, ¿no? Formando colonias. Otros viven de manera libre, individual, ya sea sobre el agua, ¿no?, o sobre la tierra. Y otros animales, pues les gusta vivir a expensas de otros, es decir, son parásitos,
¿ya? Y en algunos casos estos parásitos causan enfermedades. En muchos de los casos, mejor dicho, estos parásitos causan enfermedades. Ahora, todos los animales son consumidores. Como hemos dicho, no pueden fabricar su propio alimento, sino tienen que consumir a otros seres vivos. Decimos entonces que son seres heterótrofos, ya que para conservar su existencia deben consumir entonces productos de origen animal o productos de origen vegetal. Muy bien, sigamos. Hay una ciencia que se encarga del estudio de los animales. Esa ciencia que se encarga del estudio de los animales es la zoología. ¿Cuál es la importancia del estudio? ¿Por qué es importante estudiar a los animales? Bien, porque en primer lugar decimos que van a desempeñar un rol muy importante en la conservación del ecosistema, ¿verdad? Son los principales agentes consumidores. Algunos de ellos vamos a encontrar que comen hierba, esos son los herbívoros. Algunos de ellos comen carne, ¿no? ¿Sí? Consumen a otros seres vivos, son los carnívoros. Y otros van a consumir aquellos animales en descomposición, ¿no? Son los carroñeros. Bien, ¿cuál es la otra importancia, mejor dicho, de estudiar a los animales? Que son fuente de materia prima, ¿no? Para la industria humana. Por ejemplo, ¿no? De las ovejas se extrae la lana. ¿Para qué? Para la industria textil, ¿no? Para fabricar, por ejemplo, ropa principalmente. Del cuero, por ejemplo, se saca materia prima para la industria del calzado, ¿no? También hay sustancias químicas útiles que se extraen de los animales, ¿no? Para la industria farmacéutica, por ejemplo, y también para la industria cosmética. Muy bien. Otra importancia del estudio de los animales es que proporcionan alimento al hombre, ¿no? Por ejemplo, proporcionan carne, otros proporcionan leche, ¿no? Proporcionan también huevos, también son fuente de grasa, ¿no? Grasas esenciales, ¿no? Vitaminas indispensables para la vida y minerales, ¿no? Otra importancia es que apoyan al hombre en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí todavía en nuestro país los campos se cultivan arándolos con una yunta, por ejemplo, yunta de animales, ¿no? ¿No? Una pareja de animales. Otros animales, por ejemplo, son utilizados para cuidar a otros animales. Cuidan el ganado, por ejemplo. Hay otros animales que se utilizan para transportar cosas, hasta ahora, ¿no? Otros los utilizamos nosotros para cuidar nuestras viviendas. Otros utilizan a ciertos animales, principalmente, por ejemplo, perros, para guiar ancianos, para guiar también a personas ciegas, ¿no? Otros combaten la delincuencia, ¿no? Entonces, miren, estos animales también apoyan en el trabajo del hombre. Muy bien. ¿Cómo vamos a clasificar a los animales? Hablemos un poquito de taxonomía. ¿Se acuerdan lo que era la taxonomía? Es aquella ciencia que ordena y clasifica a los animales. Los clasifica de acuerdo a ciertas características. ¿Sí? Esa es la taxonomía. Entonces, hay una taxonomía animal que se va a encargar de ¿qué? De clasificar y ordenar a los animales. Nosotros hemos estudiado que la primera categoría taxonómica, la de mayor jerarquía, son los dominios, ¿se acuerdan? Existen 3 dominios. El dominio arquea, el dominio eucaria y el dominio bacteria. 3 dominios. Esas son las jerarquías. Debajo de los dominios están los reinos. Los 6 reinos. El reino de las bacterias, el reino de arqueobacteria, eubacteria, el reino de los protistas, el reino de los hongos, el reino de las plantas y el reino de los animales. Ahí están los 6 reinos. Debajo de los reinos están las filas. P-H-Y-L-A. Fila. ¿Ya? Fila. En plural, cuando hablamos de plural, hablamos de filas. Y cuando hablamos de singular, hablamos de filum. Filum. Entonces, el conjunto de filum son las filas. P-H-Y-L-A. Filas. ¿Sí? Muy bien.
Ahora miren, en el reino animal hay alrededor de más de 35 filas. Filas. Estamos hablando de plural, ¿no? 35 filas. Pero nosotros vamos a estudiar a 12 filas. ¿Ya? 12 filas, que son las más importantes. Es decir, vamos a estudiar a 12 grupos de animales. ¿Sí? 12 grupos de animales. Esos grupos se llaman filas. ¿Ya? En primer lugar tenemos al filum, miren. Y esto estamos usando el singular. ¿Sí? En primer lugar estudiaremos al filum Porifera. Ahí tienen ustedes dos imágenes. Dos imágenes, ¿no? Que corresponden a esponjas marinas. ¿Cierto? Estas esponjas marinas viven, por ejemplo, sujetas al fondo marino, ¿no? Principalmente les gusta, por ejemplo, vivir en aguas superficiales, no muy profundas, ¿eh? Pero les gusta ahí estar en la superficie de las rocas, en la superficie de la arena, ¿no? También les gusta vivir sobre el cuerpo de otros animales, por supuesto que sí, ¿no? En las conchas, por ejemplo, de algunos crustáceos. Ahí pueden vivir tranquilamente estas esponjas marinas que pertenecen al filum Porifera. Estos del filum Porifera son sésiles. ¿Qué quiere decir sésil? Que no se mueven, a pesar de que son animales, ¿no? Son animales, pero vemos que son estructuras inmóviles, no se mueven. ¿Sí? Bien, no pueden desplazarse de un lugar a otro, mejor dicho. Después del filum Porifera, nosotros vamos a estudiar al filum Cnidario. Cnidario quiere decir que este grupo de animales tienen unos tentáculos que son venenosos, ¿sí? Unas células que producen veneno. De ahí viene esa palabra cnidario, ya el filum Cnidario. Acuérdense de eso, porque tienen células que producen un tipo de veneno. ¿Ya? Muy bien, caso por ejemplo de las hidras y caso de las medusas. Ahí en esa imagen pueden ver una medusa, ¿no? Algunas medusas tienen unos tentáculos que producen una sustancia muy venenosa, muy urticante, que puede matar a una persona en pocos minutos. Entonces, ahí dentro del filum Cnidario vamos a estudiar nosotros a estas medusas. También vamos a estudiar a las anémonas, ¿no? Las anémonas marinas. Por supuesto que sí, las vamos a estudiar. Bien, después tenemos a este filum, miren, el filum Rotifera. Vamos a estudiar el filum Rotifera. Este filum Rotifera, ¿sí? Es un grupo de animales. Vamos a ver que es un grupo de animales que, digamos así, en su cuerpo van a tener una estructura, ¿ya? Una estructura a manera de rueda, ¿no? A manera de rueda. Por eso es que rotífera, esa palabrita rotífera, significa portador de ruedas. Es lo que significa rotífero, miren. ¿Sí? Muy bien, entonces van a tener, como ven ahí, ahí tenemos un animalito que está moviéndose, ¿no? En esa imagen, vamos a ver que presentan una corona anterior, ¿sí? Una corona anterior que está lleno de cilios, ¿sí? Debido a esa corona que está llena de cilios es que le pusieron el nombre de filum rotífera. También los vamos a estudiar este filum rotífera, ¿ya? Muy bien. El siguiente filum que vamos a estudiar es el filum, ¿no? Ctenóforos. Ctenóforos. Antes los confundían a estos como medusas, miren. Los confundían con medusas, ¿ya? Pero estos ctenóforos, ¿ya? Van a tener una especie de esos tentáculos, miren, que se parece mucho a peines, a los dientes de un peine, miren. De ahí deriva esa palabrita, ctenóforo, ¿no? Se parece a los dientes de un peine, ¿ya? Muy bien, es un grupo de animales, entonces, que les gusta vivir en el fondo marino, por ejemplo. Los vamos a estudiar también nosotros, ¿ya? Después del filum ctenóforo, vamos a estudiar el filum platelminto. Platelminto, esa palabrita viene de animales planos. Platelminto, planos.
Caso, por ejemplo, de las tenias, ¿no? De las tenias. Aquí, por ejemplo, en el Perú, lo conocemos a esa enfermedad que producen las tenias como la triquina. Muchos de ustedes han oído hablar de la triquina, otros no, por ejemplo, ¿no? Es una enfermedad parasitaria que es producida por ese gusano, miren, que está aquí al lado derecho de su imagen. ¿Sí? Es un animal plano, segmentado, tiene muchos segmentos. ¿Ya? Muy bien. Son animales planos. Por ejemplo, acá tenemos al lado izquierdo lo que se conoce comúnmente se lo conoce como una babosa marina, ¿no? ¿Sí? Ahí está una babosa marina, es un animal plano. Pertenece al filum Platyminto. Después estudiaremos al filum Nematoda. Miren, estos, a diferencia del otro filum, del filum anterior que hemos estudiado, no son planos, sino son redondos. Pertenecen entonces al filum Nematodo. Son gusanos redondos, así como lo ven ustedes, miren. Gusanos redondos. Y muchos de estos gusanos redondos les gusta vivir de manera parasitaria en el cuerpo de los animales, incluido el hombre. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos ahí al lado izquierdo, perdón, tenemos a un animalito, a un gusano redondo, que se le conoce como ascari. Al lado derecho de sus pantallas, con ese fondo rojo, tenemos, por ejemplo, ¿no? A estos gusanitos redondos que se les conoce como oxiuros. Ahí están los oxiuros, miren. ¿Sí? Bien, entonces ahí está el filum nematodo, gusanos redondos. Después estudiaremos también estos gusanos, miren, que se los conoce como lombrices, ¿no? Ahí tenemos también a las sanguijuelas, miren. Lombrices y sanguijuelas pertenecen al mismo filum, al filum anélido. Anélido viene esa palabrita, escuchen, anélido de anillos. Su cuerpo está formado por múltiples anillos. Miren, ahí está, por ejemplo, una lombriz, ¿no? Podemos ver claramente que su cuerpo está segmentado, está formado por, ¿no? Esos anillos alrededor de su cuerpo. Por eso se les conoce como anélidos. Muy bien. Después estudiaremos también al filum molusco. Al filum molusco. ¿Quiénes están aquí? Por ejemplo, miren, están los pulpos, ¿sí? Pulpos. También quienes están los calamares. Y quienes están también ahí los caracoles, ¿no? Los caracoles. Muy bien. También los vamos a estudiar nosotros. Después está el filum artrópoda, ¿sí? Es aquellos animales que tienen sus extremidades con articulaciones, ¿sí? Sus extremidades están articuladas, por eso se le llama filum artrópoda. ¿Quiénes están incluidos ahí? Los insectos, miren. Los insectos, por ejemplo, tienen 6 patas, ¿no? 3 pares en un lado, ¿no? Los arácnidos, estos arácnidos ya tienen 8 patas. Entonces, una cosa es hablar de insectos, otra cosa es hablar de arácnidos. No son iguales. Y después también tenemos los crustáceos, ¿no? Ahí podemos ver los crustáceos, caso del cangrejo, por ejemplo, ¿no? Las langostas, los langostinos, esos crustáceos son artrópodos. Muy bien. Después estudiaremos también al filum equinodermo, miren. Caso, por ejemplo, de la estrella de mar. Ahí tenemos al lado izquierdo una estrella de mar. O también el caso del erizo de mar. ¿Sí? Eso es del filum equinodermo. ¿Ya? Muy bien. Por último, bueno, penúltimo, estudiaremos también al filum hemicordado. Hemicordado. Es un grupo de animales que antes se los consideraba como anélidos. Como si fueran gusanos, como si fueran lombrices. Viven en el fondo del mar, ¿sí? Viven en el mar. Se los consideraba como familia de esas lombrices. Pero se dieron cuenta que, miren, en el centro de su cuerpo, tienen como una especie de columna. Lo confundieron, ¿no? Pensaron que era una pequeña columna vertebral. Por eso le pusieron el nombre de hemicordado. Decían que tenía una media columna vertebral. Por eso le pusieron hemicordado. Eso significa media columna vertebral, ¿no? Media cuerda vertebral. Nosotros tenemos, por ejemplo, un notocorda, ¿no? Ese notocorda se le conoce como columna vertebral. Nosotros los seres humanos, nuestra columna vertebral. ¿Sí? Muy bien. Aquí, estos hemicordados parece que también tuvieron una media columna vertebral, ¿no? De ahí viene su nombre. Pero básicamente no es una columna por donde pase un sistema nervioso, por ejemplo. En este caso de estos animales vamos a ver que es
el sistema digestivo el que está formando esta heminotocorda en este grupo de animales. Muy bien, y por último estudiaremos a este grupo de los cordados. Cordados. Aquí está notocorda, columna vertebral. ¿Quiénes tienen columna vertebral? Ahí están, por ejemplo, los peces, los anfibios, ¿no? Los reptiles también tienen columna vertebral, las aves y los mamíferos. Aquí también está incluido el hombre. Nosotros somos mamíferos y tenemos una columna vertebral. Entonces estamos incluidos dentro del filum cordado. ¿Ya? Todo eso es lo que vamos a estudiar nosotros en este último capítulo de este año 2021. ¿Ya? Hasta aquí, jóvenes, la clase del día de hoy. ¿Ya? La clase del día de hoy. Como punto final podemos decir que muchos de estos filum, ¿sí? Muchos de estos filum, de estas filas, mejor dicho, hablemos en singular, muchos de estas filas, ¿sí? Son invertebrados, es decir, no tienen columna vertebral. Y solamente hay uno que sí tiene columna vertebral, solamente hay uno, que son los cordados. A esa familia pertenecemos nosotros, ¿no? Entonces, miren esto, más del 90, el 95% de todos los animales no tienen columna vertebral, son la mayoría que viven en este planeta Tierra. Y apenas el 5% restante de animales que viven en este planeta sí tienen columna vertebral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos la minoría. Nosotros, los vertebrados, somos la minoría en este planeta. Bien, entonces jóvenes, hasta aquí la clase del día de hoy. Me despido hasta la siguiente clase. Muchas gracias.